Hoy estamos celebrando ese día grande, extraordinario. Zoe lo está viviendo hoy. Ahorita soy feliz. Y que estamos viviendo el milagro más grande de la humanidad. Jesucristo, Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, vivió una vida perfecta, sin pecado, obrando grandes milagros, sanando enfermos, libertando cautivos, oprimidos por demonios. Resucitó incluso a varios, alimentó multitudes, calmó tormentas. Ese fue el único pecado por el cual fue crucificado en la cruz del Calvario. Ese fue el pecado por el cual lo llevaron. Pero era el propósito del Padre para la redención de nosotros, la humanidad. El mismo Jesús declaró en Juan capítulo 10, versículos 9 y 11: yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Jesús dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida en sacrificio por sus ovejas. Y hay 5 cosas que quiero llevarte rápidamente en esta mañana que suceden con la resurrección de Jesús. Lo primero es que la resurrección de Jesús demuestra la veracidad de la palabra de Dios. En el libro de Hechos vemos al apóstol Pablo declarando lo siguiente: pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió y fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. El apóstol Pedro da estas palabras, estas declaraciones, hablando lo que David 1000 años antes había declarado. Y es el cumplimiento de la palabra de que Jesús vendría a la tierra y moriría por cada uno de nosotros. Lo segundo que sucede es que la resurrección de Jesús demuestra la veracidad de la deidad del Hijo de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4 dice: yo, Pablo, esclavo de Jesucristo, de Cristo Jesús, y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar la buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace mucho tiempo por medio de su profeta en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo. Jesús había resucitado a varios. La hija de Jairo, resucitó a Lázaro, entre muchos otros. Pero ellos volvieron a morir años después. Pero el único que tuvo el poder para resucitar y nunca más morir es solamente Jesús.
al cual tú y yo servimos y adoramos. Aunque el mundo hoy lo quiera negar, la historia ha sido partida en dos: antes y después. Antes de Cristo, después de Cristo. No dice antes del Dios tal o antes de X. Antes de Cristo y después de Cristo. Jesucristo es Dios y no hay lugar, no debemos dudar de eso en ningún momento de nuestra vida. Él es Dios. Él murió, pero resucitó. Lo tercero que podemos ver con la muerte de Cristo Jesús es que la resurrección de Jesús estableció a Jesús sobre toda autoridad. El apóstol Pablo lo dice claramente en Efesios capítulo 1, versículo 19-22. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está por encima. Diga conmigo, Cristo está por encima. No, dígalo fuerte, Cristo está por encima. ¿Por encima de qué? De todo. Dice, sean gobernantes o autoridades, o poderes, o demonios, o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Poderoso. Él está por encima de todo. Y eso debemos entenderlo, iglesia. Saber que nuestro Dios está por encima de la enfermedad, por encima de crisis, por encima de dificultades, por encima del diablo, de los demonios. Debemos entender eso en nuestras vidas. ¿Sabe? Porque hay cristianos, lamentablemente, que pareciera que muchas veces le temen más al diablo y los demonios que al mismo Dios. Hay cristianos que viven viendo más demonios que ángeles. Ven demonios en todas partes. Y no es que dejamos de creer en esto. Yo creo indudablemente, porque la palabra lo habla específicamente, de que hay demonios, hay una guerra espiritual. Pero hay cristianos que entran a cualquier lado. Aquí hay un demonio, aquí hay otro. Y mire, lo estás viendo. Y allá, y acá. Hasta demonios en la iglesia ven. Bueno, hay unos cuantos, no, pero eso es otra cosa. ¿Qué tal si vemos el poder que tú y yo tenemos en Cristo Jesús? Que no hay principado y no hay demonio que pueda a la autoridad de Cristo, porque dice la palabra que todo está sujeto a Cristo Jesús. Así que cuando el diablo se te levante, no es que vas a comenzar, ay, te va, escúcheme bien, usted solamente tiene que hablarle como Cristo le decía a los demonios: sal fuera en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús hace temblar incluso los imperios más grandes de todo el universo y de todos los gobiernos del mundo. El único que tiene autoridad y poder es el nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es el nombre de Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso a Él. Él está por encima de todo. Él está por encima de presidente, Él está por encima de gobernadores, Él está por encima de alcaldes, Él está por encima de jefe de tribunales supremos, Él está por encima de todo. Y me llama la atención que dice que todo lo puso, todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas. ¿Para qué? Para beneficio de la iglesia. Cuando la iglesia entiende su posición en Cristo, se convierte en una iglesia de influencia. Lo que pasa es que muchas veces ignoramos la influencia que nosotros tenemos como iglesia. Pensamos que vamos a cambiar el mundo haciendo otras cosas que no sean las del reino de Dios, cuando lo que va a cambiar la vida es el reino de Dios. No hay otra cosa que cambie vida que no sea el reino de Dios y su justicia. No hay otra cosa. Cuando la iglesia entiende esto, no perdemos el tiempo inventándonos lo que no debemos inventar. Cuando la iglesia entiende que tiene autoridad, aunque el diablo se levante en nuestra ciudad, nosotros podemos pararnos al frente y comenzar a orar por nuestra ciudad para ver la manifestación de la gloria de Dios.
El problema es que nos alarmamos y el diablo está haciendo destrozos y la gente se asusta. He visto cristianos asustados, ay, porque el diablo. Levántese. Usted tiene autoridad en el nombre de Jesús. Usted no necesita llamar a veces a un pastor, a un líder para poder reprender un demonio. Usted tiene la autoridad de Cristo Jesús y decirle: Satanás, de mi casa te vas ahora en el nombre de Jesús, porque aquí habita la sangre de Cristo y bajo la sangre de Cristo tú has sido doblegado, y cuando Cristo reina en un lugar no hay demonio que pueda resistir el poder de Dios. Tienes que salir, tienes que huir. Dile que tienes a tu lado: tienes poder en Cristo Jesús. Todo está bajo la autoridad de Dios. Hoy el mundo se levanta en contra del evangelio. El mundo hoy se levanta en contra de los valores de Cristo Jesús. Pero es que la palabra de Dios lo dice también, que vendrá esos tiempos. Debemos orar por las naciones, claro que sí. Debemos orar para que cristianos sean influencia, claro que sí. Debemos orar por la familia, claro que sí. Pero no nos debemos asombrar cuando vemos noticias como Disney que va a lanzar más homosexualismo en sus películas. No debería asombrarnos, porque escrito está: peores cosas vendrán. Pero ¿cuál es tu trabajo? Asombrarte por eso y ponerte: ay, que ya no voy a ver Disney, ahora voy a cancelar Disney. ¿Quieres cancelarlo? Cancélalo. No debemos permitir que nuestros hijos vean cosas que no los instruyen a la palabra de Dios. Pero tu trabajo es predicar a Cristo Jesús para salvar vidas eternas, porque no vamos a frenar indudablemente que eso siga creciendo, pero sí vamos, ¿sabe? Entonces los cristianos a veces pareciera que nos enfocamos y el enemigo nos entretiene. Yo creo esto así, no sé por qué, pero lo voy a explicar ahora. El enemigo nos entretiene y comenzamos todos a orar contra Disney. Ahora, Señor, Disney, que quiebre Disney, que yo no sé qué más Disney, y Disney. Y ahí nos entretiene el enemigo, en vez de decir: ah, ok, vas a lanzarle a la familia. Bueno, voy a predicar a más familias entonces. Mi trabajo no es entretenerme con lo que el enemigo me pone, sino mi trabajo es predicar a otros a Cristo Jesús. Nuestro trabajo es ganar a gente para el reino de Dios, para que más familias se convierten, y cuanto más familias se convierte, el reino de Dios se expande mucho más en las naciones de la tierra. Tu trabajo es predicar a Cristo, porque Él está por encima de todo. En vez de estar ahí perdiendo el tiempo viendo Disney y sorprendiéndote las noticias, escríbele a alguien. Dile: hey, Cristo tiene un propósito contigo. Él gobierna por sobre todas las cosas. Levanta tu mano al cielo y di: en el nombre de Jesús, declaro que me lleno del poder de Dios para extender el reino de Dios sobre la tierra. Dale un fuerte aplauso a Él. Ese es nuestro trabajo, iglesia. Él está por encima de todo. Número 4, la resurrección de Jesús nos da vida. Y qué poderoso esto. El libro de Efesios capítulo 2 lo declara: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Dile que tienes a tu lado: antes estabas muerto. Y si alguno está hoy, toma vida en el nombre de Jesús. Dice: vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza pecaminosa éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por su gracia, por la gracia de Dios, que ustedes han sido salvados. Levánteme su mano al cielo y diga: gracias, Padre, porque por tu gracia he sido salvado. Qué poderoso esto, pues Él los levantó de los muertos junto con Cristo y los sentó en el lugar de lugares celestiales, porque estábamos unidos a Cristo. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Y eso es lo que sucede con alguien que ha sido transformado por Cristo Jesús. Cuando alguien testifica y dice: antes era esto y ahora Dios ha hecho esto.
Dios lo pone de ejemplo. Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. La salvación es un regalo de Cristo Jesús, que fue dada en la cruz del Calvario. Algunas personas piensan que se van a salvar porque son buena gente. No, pero es que Él es bueno, Él no hace nada, Él es generoso, Él da. La única forma de ser salvo es confesar que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. No es por buenas acciones, lo declara la palabra. Es un regalo de Dios. Y ese regalo de Dios debemos compartirlo también con otros. No solamente para quedarnos nosotros con ese regalo, debo compartir a otros ese increíble regalo de la gracia de Dios, porque es un regalo para compartirlo. No nos salvamos por ser buenas acciones, nos salvamos por la gracia de Él que tuvo sobre nuestras vidas. Es por gracia, es por gracia. Número 5, último, la resurrección de Jesús demuestra la eterna dicha de los hijos de Dios. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 51 a 54 dice: pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Diga conmigo: seré transformado. Sucederá cuando en un instante, un abrir y cerrar de ojo, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Cuando perdemos un familiar, indudablemente nos entristecemos. Es natural. Es un ser querido, alguien que amamos. Pero los que hemos conocido a Cristo tenemos esperanza, porque sabemos que esa persona resucitará para estar con Cristo. El regalo que Dios nos ha dado es un regalo valioso llamado vida eterna. El tiempo en la tierra es un tiempo limitado, 80, 90, 100 años. Pero la eternidad es lo más grandioso. Mi pregunta es: ¿a qué le estás invirtiendo más? ¿A lo eterno o a lo pasajero? Porque el tiempo en la tierra es pasajera. Y hoy el mundo está viviendo para lo pasajero, cuando hay una oportunidad de vivir para lo eterno, y es estar con Cristo Jesús. Un día usted y yo moriremos, porque es inevitable. La muerte va a llegar, aunque no queramos. Usted le pregunta a alguien: mira, ¿cuándo te vas a morir? No, Señor, reprenda al diablo, me quiero morir. ¿Sí o no? No se alarma. Mire, yo por ejemplo, cada vez que voy a viajar en avión, que viajo mucho, ahora no he viajado tanto por todo lo que vivimos en el mundo, pero yo cada vez que voy a viajar en un avión, Señor, me cubro con la sangre de Cristo y digo: Señor, que esto no se caiga. Pero también le digo a mi esposa, le digo: mi amor, la muerte más segura es la muerte en un avión. Mi esposa me dice: no, muerte es muerte. Claro que sí, pero por lo menos te da tiempo de arrepentirte. ¿Sí o no? Dice: el avión se va a caer en 30 segundos, señores pasajeros. Y usted comienza: ay, Señor, perdona todos mis pecados. En estos días vi, por ejemplo, un avión que iba a aterrizar de emergencia en Medellín, todos clamando la sangre de Cristo, aún el que no cree. La eternidad debe ser lo que usted y yo debemos apuntar todos los días de nuestras vidas. La eternidad. Jesús murió para darnos una eternidad con Él. Nos ha dejado su Espíritu Santo, pero un día estaremos al frente de su trono rindiendo cuenta y seremos condenados al cielo o al infierno. Iglesia, nuestro Cristo
no quedó en la tumba, no quedó en la cruz. Para muchos todavía Cristo está en la cruz. ¿Sabe? Hay gente que usa todavía ese Cristo resucitado, el Cristo crucificado, perdón. Hay mucha gente que carga un Cristo guindando y está todavía el Cristo ahí. Ese Cristo no puede hacer nada, está crucificado. Pero el Cristo que tú y yo servimos no quedó en la cruz, no quedó en la tumba. Él está en el cielo, al lado de Dios Padre, y nos dejó a su Espíritu Santo, quien nos acompaña todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Cristo Jesús ha resucitado. Dale un fuerte aplauso a Él. Él resucitó y Él vive y reina para siempre. Ponte de pies, vamos a adorarle, vamos a darle gracias. Y si tú eres la primera vez que estás acá y Dios te ha traído hoy en este domingo de resurrección, te trajo por un propósito, te ha traído para que le reconozca como Señor. Cierra tus ojos allí donde estás y toda la iglesia repita esto conmigo. Si usted es primera vez, repita esta oración conmigo. Diga: Señor Jesús, en esta mañana reconozco que tú eres mi Señor. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te doy gracias por el sacrificio de la cruz del Calvario. Gracias por morir por mí, para darme salvación y vida eterna. Confieso que soy tu hijo y vivo para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, solamente quiero ver si alguien hizo esta oración por primera vez. Dios te bendiga, mi amor. Alguien más hizo la oración por primera vez. Dios te bendiga, hombre. Dios te bendiga allá atrás. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Hoy el regalo de Dios ha llegado a tu vida. Él resucitó. Él ha vencido la muerte. ¿Cómo no va a vencer la enfermedad? ¿Cómo no puede vencer el problema en tu casa? ¿Cómo no puede vencer dificultades que puedas estar atravesando? Ni la muerte lo pudo retener. Cristo Jesús vive y reina. Levanta tu mano allí al cielo. Dale gracias a Él por el sacrificio de la cruz. Dile: gracias, Jesús, por darme vida, por salvarme. Gracias por el regalo de la salvación. Gracias por la eternidad que tienes preparada para mí. Hoy reconocemos que tú eres mi Señor. Hoy reconozco que tú gobiernas por sobre todas las cosas. Hoy reconozco que no hay imperio, no hay dominio, no hay demonio que pueda bajo tu autoridad. Tú gobiernas sobre todas las cosas. Y declaro que me convertiré en ese hijo que te va a honrar en todo, ese hijo que te va a exaltar en todo y que va a extender tu reino sobre la tierra, Señor. Padre, levanta hombres y mujeres como levantaste a Pedro, como levantaste a Juan, a tus apóstoles, al apóstol Pablo, a Bernabé. Levanta hombres y mujeres, Señor, que llevemos el reino adelante, que no dobleguemos, sino que avancemos para traer salvación sobre la tierra. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Hoy te coronamos Rey de nuestra vida y Rey de Venezuela, en tu nombre. Y te damos un gran aplauso de agradecimiento.